Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto programa de Prevenir TV. Como cada semana, el doctor Francisco Guiarte, director de Prevenir, Centro de Vacunación y Medicina Preventiva y creador de este programa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo te va? Muy buenos días, Paulina. Aquí, buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos estén viendo. Informarles de que durante el programa vamos a ver temas del dolor, pero a continuación vamos a hablar sobre el tema de la influenza en el estado de Jalisco. Los dejamos invitados, acompáñenos durante esta próxima hora. Bienvenidos a Prevenir TV. Que alguien avise. Según el último informe entregado por la Secretaría de Salud de Jalisco, en el estado se ha registrado 2.357 casos confirmados de influenza pandémica, de los cuales 30 han terminado en muertes. Ahora, sobre los casos probables de la enfermedad, la Secretaría de Salud informa 7.400 casos. Para hablar de estas cifras y de todo lo relacionado con la influenza pandémica, nos acompaña en Prevenir TV la doctora Marisela Macías Pérez, jefa del Departamento de Promoción de Salud de la Secretaría de Salud de Jalisco. Bienvenida a Prevenir TV, doctora. Buenos días. Doctora, pues aquí nos volvemos a encontrar en este mismo lugar. Estuvimos seguramente hace como unas 6 o 7 semanas participando en un programa relacionado con lo mismo, con la influenza. Y qué gusto tenerla usted por aquí, que nos pudiera usted informar cómo está la situación alrededor de la influenza en el estado. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Pues ya nos han comentado las cifras que actualmente se están registrando. Esto habla pues de la información que se viene registrando día con día y que es una actividad muy importante que realiza el Departamento de Epidemiología, lo que nos está hablando que al aumentar la frecuencia de casos, tanto confirmados como probables, y conforme se está acercando la temporada de invierno, pues esto nos invita a elevar la guardia, con todas las medidas preventivas que conocemos que son importantes de aplicar para reducir riesgos, particularmente las personas que por su situación de salud en este momento pudieran tener mayor posibilidad, mayor riesgo de generar complicaciones que les pueden complicar su estado de salud. Fíjese que es muy interesante ver que toda la programación alrededor de las medidas que se deben de tomar, como son los lavados de manos, en un momento dado cómo estornudar, todo ese tipo de cosas que son tan fundamentales. Pero también la otra situación alrededor de lo que es la vacunación, que también es una cosa muy importante. El hecho de que se esté tomando prioritariamente algunos grupos, como son el grupo de embarazadas, el grupo de adultos mayores, ¿qué nos puede contar usted acerca de esto, doctora? Bien, pues esta es una estrategia donde se focaliza quiénes son las personas que tienen mayor riesgo y que por lo tanto es importante de proteger, para evitar complicaciones y también para evitar una defunción innecesaria, una defunción evitable. Con las características que todos conocemos en cuanto a la disposición de las vacunas, es importante tener una estrategia para su aplicación. Es por eso que, considerando ya el comportamiento que ha tenido esta enfermedad, podamos nosotros precisar cuáles son estos grupos que son los primeros que se deben de vacunar. Fíjese, hemos estado escuchando en el último mes y medio, que llegarán las vacunas, que tendrán esto, que serán tantas, pero
curiosamente, el día de hoy me tocó ver en la prensa que en Estados Unidos les han llegado 10 millones de dosis menos, aún a pesar de que ellos mismos la producen. Entonces esto es una situación mundial la que está afectando pues todo este tipo de cosas. Como fue una cosa inesperada, yo digo que a pesar de haber sido esperada desde hace ya 10 años, que se estaba programando la llegada de una pandemia, pero realmente no llega hasta que llega, y entonces frente a ese tipo de cosas la situación se vuelve más complicada. El pronóstico para los meses siguientes, doctora, ¿qué nos puede decir usted acerca de esto? Sí, en nuestro estado se ha elaborado un plan para mitigar esta enfermedad en este próximo temporada invernal. Hay 3 escenarios en los cuales nosotros podemos estimar cuál pudiera ser el comportamiento de la influenza A H1N1. Podemos decir un escenario de riesgo bajo, medio y alto, y todo lo que esto implica de preparación para atender la demanda de consulta, para atender también lo que sería en un momento dado las necesidades de hospitalización, pero todo esto nos obliga a fortalecer todas las medidas preventivas. La vacunación es una de ellas, pero no dejemos de lado lo que estábamos comentando al principio. Todas estas medidas de higiene personal, de higiene del entorno y de sano distanciamiento, que serían las primordiales de tener en cuenta. Si nosotros tenemos esta reflexión en lo personal, familiar y nuestro área de trabajo, podemos reducir el riesgo considerablemente. Y a eso es precisamente la oportunidad de estar aquí con ustedes para comentar al respecto de un momento dado en los por qué es importante realizarlo, en por qué esta medida del autocuidado de la salud nos protege contra esta enfermedad y contra otras, incluyendo también la influenza estacional, que es uno de los padecimientos que también se incrementan en las temporadas invernal, y todas las enfermedades de vías respiratorias. Dice que nunca está de más seguir insistiendo insistiendo, porque curiosamente tenemos un aspecto de una relajación. La sociedad actúa de una forma muy curiosa. Seguramente pues nos hace falta que haya casos más severos para tener una actitud más frontal frente a esto. Entonces yo creo que nunca es tarde, y yo creo que la situación de ser repetitivo en todo este tipo de condicionantes es muy loable, que es seguirlo haciendo. Yo tengo por ahí una curiosidad. Dentro del estado, donde encontramos que hay climas de diferentes, hay climas calientes, hay climas tropicales, hay climas frescos, hay climas fríos, ¿en qué zonas del estado se encuentra con mayor frecuencia fuera de Guadalajara la influenza? Principalmente lo que se ha identificado en la parte norte de nuestro estado, uno de los municipios que desde un principio iniciaba registrando casos que nos llamó la atención de manera especial es para el municipio de Lagos de Moreno. Entonces son municipios que tienen otras temperaturas diferentes ambientales con respecto a zona metropolitana, donde también se identifica mayor persistencia en la transmisión del virus. Es por eso que en escenarios que nosotros consideramos que no los podemos nosotros modificar, porque la condición climatológica pues rebasa todo pronóstico en un momento dado, pero estos son de los elementos que también se consideran para focalizar las acciones preventivas. Y bueno, el seguir alertando es para nosotros una inversión en salud. Tenemos que ser muy insistentes, muy perseverantes, y esto irá modificándose progresivamente, y algunos de los elementos que nos apoyan para que esto se posicione es la percepción de riesgo. Otro de los padecimientos que tenemos en este momento en nuestra ciudad es el dengue, que ahorita es una importante preocupación en el sentir de la población, y son momentos de oportunidad para nosotros fortalecer estas medidas preventivas. Fíjate que el dengue ha aparecido en todo el país, no es prioritario de Jalisco. Estamos encontrando con que los números se han ido aumentando en otros estados. De toda América Latina también, entonces es un padecimiento muy peculiar en este sentido. Y bueno, es el vector, el mosquito, el zancudo el que transmite la enfermedad,
y bueno, identificando cuál es su ciclo de vida, cuáles son los puntos que nosotros podemos intervenir, es otra oportunidad también para la participación de la familia en las acciones que hay que hacer en casa. En el tercer programa tuvimos un programa muy relacionado con el dengue, no recuerdo si fue el segundo o el tercero, y hablábamos de que la condición fundamental es la participación conjunta de la sociedad. Así es. Si no participamos todos en este tipo de situaciones, las enfermedades pueden correr. Si hace muchos años en las pandemias que ha habido anteriormente, las muertes que ha habido en forma impresionante por las cantidades, pues era porque pues también había menos medios para defenderse de todo ese tipo de cosas. La comunicación era muy lenta para poder saber lo que estaba sucediendo en otro lado, y ahora que esto lo están viendo probablemente al otro lado del mundo, pues realmente la comunicación es tan rápida como el pensamiento, y por eso el hecho de hacer que la gente participe en conjunto con las autoridades frente a eso, y no solamente las autoridades, digamos, de salud como tal, sino con todo el grupo médico que participa, que debe de participar en esto, no solamente en la curación, sino en el reporte de los casos, que me parece que eso es una cosa que es principalmente importante para saber cómo se está manejando, cuáles son los niveles, cómo van las curvas. Esto me parece que es puntual. ¿Usted qué piensa de eso, doctora? Que es parte de este eslabón, parte de este proceso, es de lo fundamental para que nosotros identifiquemos la magnitud del riesgo y las personas que en un momento dado están más expuestas. Podemos tener características muy específicas que son fundamentales en epidemiología, la descripción de estas situaciones con respecto a la persona, al sexo, a la edad, a qué grupo de edades está afectando más, en cuanto al lugar y en el tiempo. Entonces son tres variables básicas de la epidemiología que, al tener caracterizado un problema, esto nos permite actuar con mayor oportunidad, y entonces los daños serán menores. Y es curioso porque si el 60%, un poquito más del 60% es hasta los 45 años en el grupo que ha tenido mayormente la enfermedad, nos encontramos con que ese grupo nunca ha sido vacunado, y entonces pues es un grupo donde normalmente uno es muy sano, normalmente es una etapa de la vida que es la vida productiva, donde está uno sin ese tipo de problemas, y como que es muy difícil creer que uno se puede enfermar. Entonces es un cambio total, es una educación en salud, es una inversión verdadera en salud lo que se está haciendo en este momento. Pues doctora Marisela, yo realmente creo que es tan importante que la sociedad conozca desde el punto de vista de las instituciones lo que está sucediendo. Aquí tenemos en nuestro programa la oportunidad que a través de un chat nos estén mandando preguntas y nosotros les damos respuestas en forma libre, o sea, aquí no hay ninguna limitante para ninguna cosa, pero eso nos ha permitido también tener el contacto con la gente. Es muy importante. Así es, doctora. Conocer el sentir, qué les preocupa, qué les inquieta, en dónde podemos orientar nuestras estrategias para atender esas necesidades, y qué bueno que hay estos espacios. Pues le agradezco muchísimo, doctora. Creo que conforme van las comunicaciones cambiando para mejorar, mientras vamos estableciendo un panorama de comunicación tan global como el que estamos llevando a cabo en este momento, pues hombre, realmente pues yo me siento muy satisfecho de que usted esté aquí. Pues conozco de su dedicación a todo el trabajo dentro de la Secretaría, y pues yo espero que cada semana de la Secretaría, si no puede usted venir, que espero que usted sea, pues muy para amable, dar a conocer cómo van las cosas, y creo que de esta forma también la sociedad podrá enterarse mejor si las escuelas y los colegios, cómo van los brotes que ha habido en uno en otro, o por qué van a cerrar algún colegio. Perfecto. Creo que todo este tipo de cosas son puntuales, que la gente lo vaya a conocer. Son importantes de compartir, ¿verdad? De conocer los por qué también, ¿no? Por qué se dan, y esta información nos permite tener una comunicación y una acción oportuna y una confianza que necesitamos que tengan también.
Pues doctora Macías, le agradezco muchísimo su atención. Gracias a ustedes, muy buen día. Gracias. Doctor Iñarte, antes de que se vaya la doctora Marisela, tenemos una pregunta del chat para ella. La gente pregunta si puede dar mayor información sobre la cartilla de vacunación nueva. Bien, conforme a las cartillas nacionales de salud, la nueva es bueno para todos los grupos de edad, para los niños menores de 9 años, para los adolescentes de 10 a 19, para hombres y mujeres entre los 20 y 59 años de edad y para los mayores de 60 años. Estas cartillas las estamos entregando en las unidades de salud y bueno, es con respecto, vamos en forma progresiva, para todos los niños que están naciendo en estos meses, nuestro compromiso es tenerles su nueva cartilla. La reposición es progresiva, los anteriores documentos siguen siendo oficiales, hay que conservarlos porque también ahí está el historial de vacunas que los niños tienen ya registradas y no es al cambio, no es cambiarla, sino es conservarla y en el momento que le corresponda se le entregará la cartilla, la nueva cartilla. Yo le quiero comentar, doctora, y lo que acaba de decir usted es muy importante porque les han recogido la cartilla anterior a mucha gente. Eso ahorita usted lo acaba de decir, no debe de ser. No debe de ser. Inicialmente se estableció que era una opción, porque podíamos registrar en su expediente todo el historial que tiene de vacunas y tenerla en el mismo lugar. Sin embargo, este documento, con esas características que hemos comentado, quien lo debe de conservar es la misma dueña de la cartilla. Y por ese cambio tenemos esta situación que estamos corrigiendo y deben de conservar su anterior cartilla y en su momento tendrán la nueva. Yo creo que en una próxima ocasión también vamos a hablar más de la cartilla, doctora. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora sí le damos la despedida a la doctora Marisela Macías, jefa del Departamento de Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud de Jalisco. Y pasando a otro tema, vamos a revisar lo que hacemos todas las semanas, las campañas de influenza en distintos países del mundo. En esta oportunidad vamos a revisar una campaña de la influenza realizada por el Ministerio de Salud chileno que fue transmitida hace pocos meses. Simples medidas evita contagiar a otros, protegiéndoles su salud. Gracias. Gobierno de Chile. Ministerio de Salud. Bueno, el dolor es la causa más frecuente de consulta médica. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definió el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión de los tejidos real o potencial. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña en Prevenir TV los doctores Óscar Sierra Álvarez y José Luis Suárez Vallejo, anestesiólogos y expertos en el tema del dolor, y el doctor Leonardo Millán, ortopedista especialista en columna. Pero antes de iniciar la conversación con los doctores, nos invitó a revisar una pequeña entrevista realizada a la doctora Margarita Puig, directora de la Cátedra del Dolor de la Universidad de Barcelona. Estamos intentando muy seriamente. En el máster hemos revisado las distintas situaciones médicas o enfermedades, podríamos decir, que nos dan dolor neuropático. Y lo que hemos revisado en profundidad es la evidencia médica disponible que tenemos en la actualidad de las medicaciones que pueden mejorar este dolor neuropático. Pero aún así lo que disponemos, los medicamentos de los que disponemos en la actualidad, pues no son muy eficaces. Pero como el dolor neuropático es tan tremendo, ya el paciente se siente mejor si le quitamos entre un 30 y un 50%
hay muchos dolores agudos que después se convierten en crónicos. Sin embargo, lo difícil es saber el por qué mecanismos están implicados y el por qué las células nerviosas que transmiten el dolor, pues transmiten más dolor según la lesión periférica que has hecho. Y entonces la cronificación del dolor es un problema muy serio. Tenemos todo tipo de dolor que se convierte en crónico. Por ejemplo, si te tuerces un tobillo, entonces puede en un 3% de la población que se convierta en crónico y que tengas un dolor tremendo. El por qué esto ocurre no lo sabemos todavía con seguridad y es un mecanismo que estamos estudiando tanto a nivel preclínico como en la clínica. También tenemos otro dolor que nos da mucha preocupación, que es el dolor agudo postoperatorio, que en algunos pacientes, hasta en un 30% de pacientes, puede llegarse a convertirse en crónico. Entonces esto hoy en día no lo sabíamos hace 10 años y lo estamos estudiando en profundidad. Precisamente en la Cátedra del Dolor tenemos unos modelos preclínicos en los cuales estudiamos este paso de dolor agudo a crónico, pero desgraciadamente no es fácil. Estamos intentando prevenirlo, además, que este dolor agudo se convierta en crónico, pero no podemos todavía decir qué mecanismo preciso. Lo que pensamos es que hay más de un mecanismo y que vamos estudiando de uno en uno con la posibilidad de que si damos una medicación que pudiera prevenir, aunque fuera en parte, este paso de dolor agudo crónico, pues ya habríamos avanzado, pero estamos avanzando, creo yo. Pensamos que el dolor agudo en urgencias o el dolor agudo postoperatorio tenemos que tomarlo muy en serio, precisamente por lo que acabas de decir, por la posibilidad de que este dolor se convierta en crónico. Pero yo creo honestamente que es solo uno de los factores, que tiene que haber más factores además, que el tratamiento correcto del dolor agudo, pero de momento es lo que podemos hacer, dar la medicación adecuada, y en el postoperatorio lo estamos intentando muy seriamente. En el máster hemos revisado... Bueno, pues escuchando a la doctora que estuvo, la doctora Puig, uno se da cuenta de que el dolor, y en forma personal, en forma individual, que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes, pero además también se capta y duele en forma individual. Afortunadamente aquí tenemos para tener una charla al respecto a expertos en el tema. Doctor Óscar Sierra, ¿cómo fue que empezó con lo de la clínica del dolor en el hospital? No fue una cosa accidental. Y me tengo que remontar al año de 1972. No me saquen cuentas de años, donde se quejaba los médicos del servicio de oncología que tenían pacientes que no los iban a intervenir, pero que tenían mucho dolor y estaban ahí encamados en el hospital civil simplemente con dolor. Y entonces sucedió que salió un trabajo publicado en un journal acerca de la inyección subdural de solución fisiológica helada, a punto de congelación casi, y se los empezamos a aplicar sobre todo a las mujeres con cáncer cervicouterino, y para nuestra sorpresa muchas quedaban sin dolor. Ese trabajo fue publicado y presentado en un Congreso Nacional de Anestesiología en el año del 73. A raíz de eso empecé a ver pacientes en el tiempo que quedaba libre en el servicio de anestesiología, y poco a poco fui involucrándome en las cosas de la producción del dolor y qué era lo que se podía hacer para ayudar a los pacientes, hasta que en el año de 1986 tuve el nombramiento en Clínica del Dolor, y entonces ya empezamos a trabajar un poco más en serio.
Esto realmente, como todo en medicina, va haciendo unos cambios tan importantes, la cirugía endoscópica, tantas y tantas cosas que además han ido reduciendo el dolor de las operaciones también posteriores. Doctor Millán, dentro de su experiencia como cirujano ortopedista y cirujano de columna en particular, usted hizo su especialidad en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, una parte, y unos meses me fui a Estados Unidos a un hospital. ¿Qué nos cuenta de todo eso? Porque el dolor de columna es algo increíble, es algo que no sabemos cómo manifestar, cómo poderlo corregir, cómo poderlo curar. Es tan terrible que a veces no se puede uno mover, que le duele hasta el alma cuando está pasando eso. Así es, el dolor, principalmente dolor bajo de espalda, es de los más comunes que existen, pero afortunadamente la mayoría se resuelven rápidamente, pero los dolores ya por problemas degenerativos, hernias de disco, etcétera, tienden a cronificarse frecuentemente, y realmente es un reto para al cirujano manejar este tipo de dolor sin caer en el extremo de querer manejar todo con cirugía, por ejemplo. En la cirugía de columna es muy importante escoger muy bien el paciente, ver exactamente cuál es el problema y aproximarse lo más posible al origen del dolor para poder tratarlo, porque en la mayoría de los casos no es necesaria una cirugía. Es necesario cambios de hábito, algún tipo de terapia, obviamente manejo analgésico, cambios de hábito, puede tener problemas de obesidad, etcétera. Y por supuesto, seguramente tendrá algún proceso degenerativo de fondo, pero inicialmente es muy importante concientizar a la persona de su problema y tratar de manejarlo de una forma no quirúrgica, porque la cirugía, si bien últimamente se ha avanzado muchísimo, sobre todo en la cirugía mínimamente invasiva, porque hoy en día sabemos que entre menos se hagan lesiones a tejidos sanos, es menos probable que haya problemas de dolor crónico. De todas formas, hay que definir muy bien el tipo de patología y tratarla muy concretamente, porque o si no se corre el riesgo de lo que decía la doctora Puig. Después de una cirugía, y en general cirugías ortopédicas o de otro tipo, puede quedar un dolor residual crónico que es muy difícil de tratar. Doctor Suárez, cuénteme usted dentro de su experiencia, porque el dolor en el niño es de una forma, el dolor en el adulto, y además en sexos también es un poco diferente cómo se manifiesta, y el dolor en el adulto mayor. ¿Qué nos puede platicar usted de eso, doctor? Sí, bueno, realmente el sexo y la edad influyen un poco, pero no son definitivos. Realmente el mecanismo de producción del dolor es similar en todas las edades, incluso en neonatos. Y ahí comienzan a gestarse algunos problemas cuando pensamos que, por ejemplo, el niño pequeño no siente el dolor y se generaron conductas realmente irresponsables, como por ejemplo lo de realizar circuncisiones en niños despiertos, sin anestesia, pensando en que los sistemas neurológicos de integración del dolor eran inmaduros en los niños, lo cual no es cierto, ¿verdad? Por otro lado, en el adulto mayor aparecen muchas circunstancias que hacen que esa población se abandone o se le haga muy poco caso, por muchos factores sociales, económicos, de manera que el paciente, el adulto mayor, puede ser un paciente que sea muy susceptible a sufrir dolor sin ser manejado adecuadamente. Obviamente que la dosificación, que el manejo, el abordaje del paciente del dolor, el aspecto afectivo motivacional es diferente en un paciente adulto mayor que en un paciente adulto como la de nosotros, ¿verdad? Doctor Sierra, la automedicación en dolor es una cosa muy frecuente y los efectos secundarios de medicamentos como los AINES es terrible. ¿Qué nos puede usted comentar de esto, doctor? Bueno, el problema
se puede desarrollar de muchas maneras y podríamos estarnos aquí hora y media o 2 horas hablando nada más de ese tema. Desgraciadamente en nuestro país se consumen muchos analgésicos sin ningún control porque son de venta libre y hasta en la tiendita de la esquina se encuentran. De los que se venden más frecuentemente sin receta son los que conocemos como analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, y estos causan muchos problemas cuando se ingieren por periodos mayores de 15 días, entre ellos gastritis, sangrados gastrointestinales, y si se consumen durante más tiempo acaban con una nefritis intersticial. Cuando el paciente se da cuenta, ya le fue mal. Hay un analgésico que dicen que es el analgésico más popular, el más vendido en el mundo, que no tiene ningún problema con el aparato digestivo, que es el paracetamol. Es un buen analgésico y efectivamente estuvo catalogado entre los no esteroideos, los antiinflamatorios no esteroideos, pero ahora ya se separó y ya queda dentro de otra familia. Pero el problema que produce este analgésico, que es el más popular y que se anuncia en la televisión que no molesta el estómago, efectivamente no lo molesta, pero ahí o paracetamol con alcohol igual a cirrosis hepática. En Johns Hopkins tenían hace tiempo una lista de 350 pacientes con cirrosis, candidatos a trasplante hepático por el uso de paracetamol. Además, que los otros clásicos inhiben la acción de los antihipertensivos, inhiben la acción de los hipoglicemiantes, y nosotros tenemos que estar vigilando muchas cosas de los pacientes que se automedican cuando llegan a consulta a clínica del dolor, y ellos extrañan que les dicen: debes de dejar de tomar esto, tienes que cambiar el analgésico por otro que tenga menos efectos secundarios para el cuadro patológico que estás presentando. Doctor Sierra, ahora que usted está comentando esto, me viene a la memoria síndromes que pueden ser adquiridos a través de un cuadro viral cuando la gente, sobre todo la gente joven, toma aspirina, ácido acetil salicílico. Pero además el ácido acetil salicílico tiene también la utilización en adultos que han tenido problemas cardiovasculares para hacer que lo tomen para evitar la formación de trombos. Sabemos que tomando unas dosificaciones pequeñas, uno de los factores de la coagulación se alarga y entonces es una de las condiciones. Pero si usted lo toma con tanta frecuencia, entonces va a venir el efecto contrario, como lo está manifestando usted, como lo está diciendo, es decir, sangrados muy severos. Hay una cosa que es justo decirle: la dosis de aspirina de 100 miligramos al día, como se usa como cardioprotector, funciona muy bien y no produce ni sangrados del tubo digestivo ni nefritis intersticial. El gran problema, y eso yo no lo he visto escrito, es que si yo tomo aspirina como anticoagulante, como antiagregante, como lo que sea, para hacer más fluida mi sangre y que pase por las arterias coronarias y no me dé un infarto, puede ser que esté funcionando bien. Pero, ¿qué pasa con las placas de ateroma que ya tengo? Ahí van a seguir. ¿Se van a seguir incrementando el tamaño de ellas? Yo no lo sé, supongo que sí. Y yo estoy confiando en que porque tomo aspirina no me va a dar un infarto, y resulta que lo que me estoy produciendo es una cosa muy grave. En vez de que me dé un infarto chiquito, me va a dar un infarto grandote. Y en vez de que quede con cierta incapacidad por un infarto,
el día que me dé un infarto voy a morir. Eso no lo sé, ni lo he visto escrito. Bueno, hay tantas cosas que hablar de esto, pero a ver, doctor Millán, el dolor de las fracturas, el dolor de una fractura de húmero, el dolor de una fractura de fémur, una fractura en los jovencitos, como es tan frecuente, ¿cómo es manejable el dolor en estos grupos de edad? Bueno, lo que más quita el dolor en una fractura es estabilizarla. En un niño que llega a un servicio de urgencias con una fractura, idealmente con la ayuda del anestesiólogo que lo seda, se reduce la fractura, se pone su yeso y el dolor disminuye un 90% con el solo hecho de reducir la fractura. Una fractura de una muñeca, de un antebrazo, son muy dolorosas, pero no se compara con el dolor de una tibia o un fémur. En ese caso, en los servicios de urgencias, lo ideal es estabilizar la fractura con un aparato que se llama un fijador externo, más los analgésicos intravenosos habituales. Pero lo más importante en una fractura, que es uno de los dolores más severos que existen, es estabilizarla. Es decir, tratar de ponerla en el lugar más anatómico posible y no moverla, porque lo que más causa dolor es movilizar el tejido que envuelve los huesos, que es el periósteo. Tiene una gran cantidad de terminales nerviosas, entonces al mover ese periósteo por la fractura es lo que desencadena tanto dolor, y sí es muy severo. Doctor, perdón que lo interrumpa, revisando ayer información o material para la realización de este programa, me encontré con información que señalaba que, por ejemplo, comúnmente cuando una persona tiene un accidente, para evitar el dolor, el cuerpo produce endorfina que bloquea el dolor. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando la gente tiene dolor crónico? ¿Qué pasa ahí con la endorfina? ¿No funciona? ¿Cuál es la diferencia? Producir endorfinas, el paciente tiene un límite. No es una fábrica de morfina endógena en nuestro cuerpo. Se producen más endorfinas en un paciente, por ejemplo, cuando se va a la playa y se asolea uno, dice, bueno, ya no tengo dolor, mi cuerpo está produciendo endorfinas, pero llega alguien amistoso, golpea la espalda y la endorfina aquella, pues ya no sirvió, se acabó. No crea que es cierto aquello de que de tanto que me duele ya ni siento. Eso lo dicen algunos pacientes que han sufrido quemaduras. De tanto que me duele ya ni siento. Y tienen toda la razón, no sienten, porque lo que se llevaron fueron todas las terminaciones nerviosas sensitivas al calor con la quemadura que sufrieron. Entonces no sienten, pero no por endorfinas. Esas tienen un límite, en dolor agudo y en dolor crónico. Lo que debe uno de hacer es proporcionarle al cuerpo medicamentos para que se fabriquen un poquito más de endorfinas, de la morfina endógena, y luego darle la morfina exógena, la que va por vía oral o en la vena. Doctor Suárez. Sí, efectivamente el maestro Sierra tiene mucha razón, es decir, existe un mecanismo fisiológico de retroalimentación en donde la estimulación dolorosa despierta en niveles supraespinales la liberación de sustancias endógenas para control del dolor, entre ellos endorfinas. Eso es un mecanismo fisiológico natural, pero no es suficiente para controlar el dolor. Es decir, el dolor siempre no podemos dejarle al organismo el control del dolor, porque no va a ser suficiente. Entonces, el manejo del dolor siempre se basa en la administración de medicamentos adecuados en relación al mecanismo de producción del dolor, que es donde a mí me gustaría comentar brevemente, ¿verdad? La obligación de todo médico es hacer un diagnóstico del tipo de dolor que tiene el paciente, es decir, de la causa y del tipo de dolor.
Una clasificación del dolor aceptada es, bueno, en relación al tiempo, agudo, menos de 6 meses, o crónico, ¿verdad? El dolor agudo y el dolor crónico se manejan de manera diferente. El dolor posoperatorio, por ejemplo, del que quizá pues el tema en relación a la actividad del doctor Millán, es el dolor quizá con el que más batallamos en los hospitales. Hasta cierto punto sigue estando desprotegida. Ha habido muchos cambios, afortunadamente, pero siguen habiendo muchas barreras para el adecuado manejo del dolor. Y yo creo que es muy importante que se maneje adecuadamente el dolor posoperatorio. El doctor Marcos Gómez Sancho, un médico español experto en temas de dolor, dice que el dolor posoperatorio es la más grande de las negligencias médicas, ¿verdad? Porque teniendo forma de manejarlo, de controlarlo, los médicos dejamos de hacerlo en ocasiones. Ahora que en este momento que lo estaba yo escuchando, estaba recordando, yo viví unos años en Colombia y tuve la necesidad de que me operara porque tenía una hernia inguinal del lado izquierdo. Y recuerdo que ya había sido operada de otra hernia previo a eso, hacía más años, pero yo recuerdo que tuve un postoperatorio pero lindísimo, porque pues no tuve casi dolor. Entonces yo decía, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo que hay infinidad de cosas, de situaciones que pueden facilitar, por ejemplo, hacer bloqueos parciales o no, desconozco yo en función de eso. Uno cree que el anestesiólogo es el mago del dolor. ¿Todos los anestesiólogos son magos del dolor? ¿Todos? Mira, eso que estás diciendo es una gran verdad. Y bueno, tienen que hablar siempre de un poquito de historia, porque John Crail en 1911 era un cirujano médico militar, de los fundadores de Cleveland Clinic. Él infiltraba a sus pacientes con anestesia local y luego los operaban. Y él se dio cuenta que cada que infiltraba a un paciente refería menos dolor. Los neurocirujanos hacen mucho eso, de infiltrar primero con lidocaína, con algún anestésico de acción local y luego hacen una incisión. Pero si cualquier cirugía, el cirujano primero infiltrara y después hiciera la incisión, se iba a encontrar con que el dolor a veces se reduce hasta en la mitad. Y en operaciones en intervenciones sobre la columna vertebral, una cosa que es casi increíble es que si deja uno un catéter y un infusor para que esté despachando continuamente anestésico local subaponeurótico, los pacientes intervenidos de columna pueden hacer una vida totalmente normal desde que despiertan de la anestesia. Claro, que estoy hablando de algunos tipos de cirugía. No toda la cirugía de columna puede hacer eso, ni todos los diagnósticos de dolor en columna son tratables de la misma manera. Bueno, es distinta la cosa. Yo recuerdo, y seguramente todos recordamos que cuando estudiaba medicina había una frase, decía que no hay enfermedades sino enfermos, y cada quien puede tener una respuesta a todo este tipo de síntomas de una forma diferente. Yo, por ejemplo, que me dedico a la vacunación, encuentro con que hay gente que no le pasa nada, no siente nada, y hay otros que sí sienten. Entonces eso también va alrededor también de ciertos aspectos psicológicos. Sí, efectivamente. Me llamó mucho la atención que la señorita conductora pues nos dijo la definición de la IASP, del dolor, y esa definición se puede desmenuzar, pero lo más importante creo yo es que
maneja dos conceptos de dolor o dos componentes del dolor. O sea, el componente discriminatorio que nos hace posible medir la intensidad, la localización, el tipo de dolor. Pero existe otro componente, el afectivo motivacional, que no tiene nada que ver con los analgésicos que se utilizan para controlar el dolor. Es decir, todos cuando experimentamos dolor tenemos dos tipos de dolor. Uno, el sensorial, puramente dicho, el que se conduce a través de la estimulación de una fibra nociceptora y que viaja hasta el cerebro donde se hace consciente. Y otro, el componente afectivo motivacional, que no se cura sencillamente con la administración de medicamentos o de anestésicos locales. Por eso es que la respuesta al dolor es diferente en una persona buena. Yo creo que este tema, como tema de medicina, como tema de todo el entorno de lo que es el ser humano, pues da para mucho, doctor. Bueno, el doctor Suárez tiene razón. Yo creo que todos le hemos dado una anestesia, o el doctor ha operado a una monjita o a un sacerdote, y ellos poquísimo analgésico ocupan, poco. Pero en cambio, si se interviene a una muchacha muy alegre, hasta el que pase una mosca volando le produce dolor. Doctor Eguiarte, desde el chat, Gabriela le quiere preguntar al doctor Millán si es cierto que las personas sentimos de distinta forma el dolor y si es cierto que existen umbrales del dolor diferentes para cada persona. Definitivamente, cada persona tiene una forma diferente de sentir, y eso incluye al dolor, por supuesto. Y como decía ahorita, que en la definición del dolor, la parte emocional y afectiva del dolor es importantísima en el contexto de cómo la paciente o el paciente siente dolor. Los pacientes, por ejemplo, con dolor de columna, son pacientes que generalmente tienen un umbral bajo. Lo del umbral se refiere a qué tanto dolor entre en promedio de una persona, a una persona con un poco estímulo le va a causar dolor y a otra persona le va a causar muchísimo dolor. Entre uno tenga más alto el umbral, significa que es menos probable que le duela un estímulo establecido, cualquiera. ¿Es verdad que la mujer tiene el umbral del dolor más alto que el hombre? No, es muy individual cómo una persona tolera el dolor. Se dice que las mujeres tienen cierto entrenamiento para control o manejo de dolor por los embarazos, los partos, la menstruación, todo esto que hace que tengan dolor y aprendan a manejarlo, pero eso es un dolor visceral. Y el hombre, que es deportista, es brusco, se pelea, etcétera, pareciera que tuviera más dolor, más tolerancia al dolor muscular o osteoarticular, pero finalmente cada persona tiene un umbral diferente al dolor y una reacción totalmente diferente al mismo. Sí, no todo el mundo hace deporte, no todo el mundo puede tener esa posibilidad de tener eso, pero frente al dolor como tal, el grupo médico tiene muchísimo que hacer. O sea, aquí lo que me parece que es fundamental y lo que va a quedar como reflexión al final de todo esto es que una de las cosas más importantes es que la automedicación debería de quedar fuera de todo contexto. O sea, los medicamentos, aún los que son anunciados en la televisión o en la prensa, pues no debería de ser así. Las consecuencias de medicamentos como ese tomados en forma inadecuada son sustancialmente terribles. Me parece que eso puede ser una cosa que debe de quedar como reflexión en esta reunión. Sí, claro que sí. La automedicación en cualquier tipo de fármacos, pues es un problema principalmente en nuestra sociedad. Todo el mundo tiene acceso libre a los medicamentos, a excepción de los medicamentos controlados, ¿verdad? Precisamente para analgesia. Pero sí, definitivamente la automedicación es un error. El maestro Sierra ya ha señalado algunos de los principales efectos colaterales de los principales fármacos analgésicos, ¿verdad? Y uno con el que se batalla constantemente es el de lesión de la mucosa gástrica por la acción de los analgésicos.
Y el otro, muy importante, que también señalaba cuando pensamos que el paracetamol, por ejemplo, que todo el mundo puede comprar en la farmacia, es totalmente inocuo, y no. Los daños hepáticos o conjuntamente ingerido con alcoholes, pues es terriblemente hepatotóxico, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente la automedicación debiera quedar para estos fármacos y cualquiera otro, deberá suprimirse, ¿verdad? Dice, ahorita mientras usted estaba comentando esto, yo decía hace unos momentos de alguna enfermedad que se podía asociar a esto en los niños, que es el síndrome de Reye, una enfermedad neurológica muy severa que puede combinarse, si se combina en un momento dado un medicamento como el ácido acetilsalicílico con un proceso viral. Yo creo que tenemos mucho por saber, y a mí me parece que la estructura de una clínica del dolor, la cual tuve oportunidad el otro día de estar por ahí, donde vi toda esa cantidad de gente, una cantidad de gente en el hospital civil con dolor, y estar buscando vuelvo a ver la lámpara mágica que nos pueda quitar eso, porque eso es una cosa terrible. ¿Cuáles son las expectativas de la clínica del dolor del hospital civil? Bueno, si me dan dinero suficiente y personal suficiente, sería el servicio más grande del hospital, que tuviera más consultas por día. Nosotros ahorita trabajamos en la mañana, acabamos de abrir el turno vespertino y dentro de poco creo que abriremos el turno de sábados y domingos. Pero el lugar que le tocó conocer, doctor Guiarte, es un lugar que fue hecho para las expectativas de la clínica del dolor en el año 90. 18 años después, nosotros vemos más de 15,000 pacientes por año. Entonces, nosotros no podemos ya trabajar tan en poco espacio. Necesitamos mucho espacio, necesitamos muchas cosas que desgraciadamente la economía del país impide que las tengamos. La expectativa de vida útil de una clínica del dolor, pues será la expectativa de vida del humano, del género humano. Siempre se ocupará una clínica del dolor amplia, ventilada, silenciosa, con el equipo suficiente para trabajar, donde tengamos rayos X, donde tengamos ultrasonido, generadores de impulso de radiofrecuencia y medicamentos suficientes, porque el 98% de la consulta al médico es porque llega el paciente y dice: doctor, siento un dolor aquí. 98 de cada 100 tienen dolor. Doctor Millán, ¿a usted cuánta gente la consulta por dolor? Todos. Bueno, yo también veo escoliosis, y los niños con escoliosis rara vez tienen dolor, pero en la parte de trauma que yo manejo, los pacientes, su motivo de consulta siempre es el dolor. Pocas veces en la parte ortopédica y en niños, pues las deformidades no causan dolor, pero en general la gran mayoría consultan por algún tipo de dolor. Y es terrible ver a una persona sufrir. Yo creo que una de las condiciones más maravillosas que puede tener el médico de algún momento dado es quitarle el dolor a una persona. Eso me parece que es puntual. Sí, uno de los principales obstáculos para el adecuado manejo del dolor es la expectativa social en relación al dolor. Es decir, muchas personas piensan que ya no se les va a quitar el dolor, y eso afecta al paciente y afecta al núcleo familiar y social que lo rodea. Entonces, el dolor, a mí me gustaría que quedara muy, muy claro: el dolor puede ser manejado y no se necesitan intervenciones muy, muy grandes o muy costosas para manejar el dolor. El mayor porcentaje del dolor se puede controlar con analgésicos adecuadamente indicados. Yo creo que
las indicaciones de esto va a ser que tengamos de nuevo otra reunión aquí para que nos sigan contando cómo van las expectativas de la Clínica del Dolor. En este momento, Paulina, tenemos por ahí algunas otras preguntas en el chat. Sí, la última, doctor, preguntan, ¿qué es el síndrome de Reyes? Dicen que da por tomar Pepto-Bismol. No. Esto es una broma, ¿no? Deberían hablar sobre la historia del analgésico y algún otro programa. Bueno, así lo vamos a tratar de hacer. Bueno, y queríamos darle las gracias al doctor José Luis Suárez, al doctor Oscar Sierra y al doctor Leonardo Millán por habernos acompañado. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, doctor. Cada vez se hace más corto este programa. Se nos hace Vamos muy a tener corto. que tener un espacio mayor. Lo que sí nos piden es que si podríamos pasar los teléfonos y la dirección de Prevenir, doctora Sí, como no, Guiardo. es 3615-5625, 3615-9268 o 3615-0269 y estamos en Guadalupe 1-2185 en la Colonia Americana. A partir de las 10 de la mañana se atienden, ¿verdad? Así es. Bueno, les damos las gracias por habernos acompañado hoy. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una excelente semana.